Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta cuarta clase, donde vamos a hablar de comunicación y de estrategias para ampliar la comunicación de las personas con TEA. Bueno, para que nos quede claro qué implica la comunicación, estamos hablando de un proceso. Es un proceso que implica un emisor y un receptor, los cuales se transmiten un mensaje. Este mensaje implica a su vez un código y un canal, ¿sí? Y esto se da todo en un contexto. Cuando nosotros hablamos de las personas con TEA, hablamos de varias, digamos, dificultades en lo que es la comunicación. O sea, es muy difícil para ellos entender lo que implica la comunicación, porque tienen dificultades para comprender el código que se utiliza, para hallar el canal adecuado para expresar lo que necesitan, para entender el contexto en el cual se están dando y también, si ellos son los emisores, para descubrir cuál es el receptor adecuado, entender que es importante que el mensaje que estoy dando se sea recibido por la persona, digamos, necesaria o adecuada. Y para eso también tienen que entender que toda comunicación implica una relación, implica descubrir que hay un otro, descubrir que necesito al otro no como un instrumento, sino como alguien que puede decodificar lo que yo estoy diciendo, que puede, del cual yo necesito para poder eh, lograr aquello que quiero, y no solamente aquello que quiero, sino para también poder expresar otras cosas, ¿no? Con todas las funciones comunicativas que existen y que para ellos son muy difíciles de desplegar, ¿sí? Porque para ellos existen solo ciertas necesidades muy básicas que, digamos, pueden ser en general logradas a partir de sí mismos, o sea, sin la necesidad de que intermedie de otra persona. Es decir, el problema fundamental, digamos, en muchas de las personas con TEA es esta dificultad para entender lo que significa, lo que implica la comunicación. Entonces, como les decía, la comunicación implica intencionalidad, es decir, la voluntad. Eh, hay, digamos, si yo puedo tener intención, también puedo anticipar cómo es la forma adecuada de hacerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llamar la atención del otro? Eh, digamos, y esto de poder saber que mi conducta va a tener, digamos, una consecuencia, ¿no? Esto es la intencionalidad. ¿M? A su vez tenemos que tener en claro que compartimos una significación, o sea, esto del código del que hablábamos antes, ¿no? Eh, tenemos que tener un código común, porque si no es muy difícil entenderse cuando no hay, eh, no entendemos o no sabemos, no nos manejamos con los mismos códigos, ¿sí? Eh, atención conjunta, ¿sí? Es decir, que yo esté prestando atención al otro y el otro me esté prestando atención a mí. Es decir, que estemos las dos personas presentes no significa que estamos los dos prestando atención a lo mismo o mutuamente, ¿no? Obviamente que implica una toma de turnos. Primero hablo yo, después hablas vos, ¿sí? Yo te escucho, vos me escuchás. Hay una coordinación de los tiempos, ¿no? Eh, y también esto de el ida y vuelta, o sea, no solamente, digamos, esta mi necesidad de comunicar o de que alguien me escuche, ¿sí? Sino también el hecho de yo poder escuchar al otro, ¿sí? Esto es un ida y vuelta, ¿sí? Bueno, iniciativa, es decir, no solamente tengo que tener la intencionalidad, conocer el código, estar atento a respetar los turnos que implica la comunicación, sino también iniciarla, es decir, entender que hay una forma de comunicar al otro que implica el hacer algo, con activarse para poder
digamos, relacionarse con un otro, ¿no? Más allá, acá hablamos del habla, pero bueno, si no hay habla, tiene que haber otra forma, ¿sí? De iniciar, ¿sí? Un gesto, un sonido, ¿sí? Alguna forma de mostrar que uno está queriendo comunicarse, ¿no? Obviamente tiene que haber un otro, porque como decíamos, toda comunicación implica un emisor y un receptor, ¿sí? Entonces hay, se parte de lo básico que es que cuando uno se comunica, no se comunica al aire, se comunica hacia un otro. O sea, tiene que haber un reconocimiento de que hay un otro frente a uno, o que uno necesita un otro en esta necesidad de comunicación. Y hay algo que comunicar, algo que sea claro, algo que sea significativo, un contenido, ¿sí? Eh, bueno, todo esto que estamos hablando, todas las características que implica la comunicación, en el caso de las personas con TEA hay que ayudarlos a poder desarrollar cada una de estas, son lo que muchas veces llamamos el sustrato de la comunicación, ¿no? Eh, Todo lo que tiene que ver con la base, o sea, no hay posibilidad de comunicación si no están estas características presentes. Algunas son primarias, otras pueden aparecer posteriormente, sí, pero todas son necesarias de que se desarrollen, si no, no hay posibilidad de comunicación efectiva. Como les decía, bueno, justamente en la comunicación, en las dificultades que aparecen en las personas con TEA, encontramos además que todas las funciones comunicativas que existen, que son muchísimas, porque no es solamente pedir, comentar, sino es negar, es rechazar, es aceptar, es dar aprobación, es preguntar, o sea, cada vez son más complejas, ¿no? Las funciones comunicativas. Entonces, nos encontramos muchas veces con personas que no han desarrollado el lenguaje, y no solo que no han desarrollado el lenguaje, sino que tampoco tienen intencionalidad comunicativa, realizan conductas de tipo instrumentales, que es llevar la mano del adulto hacia aquello que necesitan, ¿sí? Donde ahí no hay un reconocimiento del otro, sino que lo usamos como usaríamos, no sé, cualquier otro instrumento que necesitamos para tomar algo que está lejos, ¿no? El señalar, que también es una función comunicativa que es fundamental para poder pedir, para poder mostrar algo que nos interesa. Y por supuesto todas las básicas, que son, ¿no?, las de pedir, las de comentar, ¿sí? Pero que encontramos que algunos que lo pueden realizar, igualmente es una forma muy básica y poco funcional, ¿sí? En cuanto al lenguaje receptivo, todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, eh, las dificultades pueden ir desde ignorar el lenguaje, o sea, no tomarlo en cuenta, no responder a órdenes simples, no reconocer objetos. A veces se puede encontrar que pueden responder a órdenes, pero en un contexto muy estructurado, si no, en otros contextos no lo logran hacer. Por supuesto que si no logran comprender una orden, que es más concreto, más simple, mucho menos, digamos, en comprender un discurso, que es mucho más complejo, ¿no? O una conversación. Y aquellos que lo pueden hacer, a veces lo pueden hacer, pero sin embargo presentan dificultades para comprender el contexto, la sutileza, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, aquellos que son diagnosticados con Asperger, muchas veces tienen desarrollo del lenguaje, pueden estructurar un discurso, ¿sí? Con características peculiares, pero lo pueden hacer, pero hay ciertas sutilezas, los chistes, las metáforas que no las pueden comprender, ¿no? O se les dificulta mucho entenderlas. Y con respecto al lenguaje expresivo, bueno, acá encontramos como que podemos encontrar personas que no han desarrollado el habla, ¿sí? O que presentan ecolalias, o palabras, frases, pero que muchas veces no son funcionales, ¿sí? O que son funcionales en un contexto muy familiar, donde comprenden lo que quiere decir cuando las utilizan. A veces puede haber conversación monotemática, muy restringida a sus intereses eh, muy específicos. Eh, mm, si encontramos que hay posibilidades
digamos, de discurso, a veces lo que encontramos es que hay a veces hay posibilidades de pedir, de hablar sobre aquello que le interesa, pero mucha dificultad para comentar, ¿sí? Cosas que suceden porque no están atentos al entorno, porque no lo comprenden, para preguntar a un interlocutor, ¿sí? Descubrir cuál es el interlocutor adecuado al cual le tengo que preguntar para descubrir lo que necesito, las inflexibilidades en cuanto a la voz, ¿no? A los tonos de voz, la entonación, el ritmo, el énfasis, bueno, todas estas cosas son las dificultades o lo que podemos, que caracteriza, digamos, a muchas de las personas que presentan TEA. Bueno, ¿qué pasa cuando presentan estas dificultades? Bueno, existen lo que se llaman los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Hay muchísimas definiciones, ¿sí? Tomo yo la de Javier Tamarit, desde hace unos años, pero sigue estando vigente. Eh, Hay que entender que cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de algo que se enseña, de algo que tiene una forma de explicarse, de realizarse, de aprenderse, que tiene un seguimiento necesario en el tiempo para saber cómo, si van siendo efectivos, si son los adecuados, ¿sí? Por eso es un sistema, ¿sí? Eh, Aumentativos, porque en algunos casos pueden ser, digamos, personas que sí presenten habla o lenguaje, ¿sí? Pero necesiten mayor funcionalidad o entender algunas cosas que les cuestan, digamos, entonces es aumentativo, es decir, eh, permite alcanzar aquello que no se puede a través de las posibilidades comunicativas de esa persona. O pueden ser también alternativos, es decir, aquellas personas que no presentan lenguaje o presentan un lenguaje que no es funcional, entonces se presentan como una alternativa, ¿sí? Eficaz, adecuada para que puedan comunicarse y también para el desarrollo del habla. Perdón. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque utilizar un sistema como este no está totalmente comprobado que no va en detrimento del desarrollo del habla, al contrario, la facilita. ¿Sí? Esto está ya, digamos, investigado y está probado que esto es así. ¿Sí? Entonces, no es que porque utilizo un sistema alternativo, dejo de trabajar la posibilidad del desarrollo del habla. Muchas personas, muchos chicos, digamos, que no tenían lenguaje, a partir de la implementación de un sistema como este, han podido desarrollar el habla incluso mucho más tarde de lo que se espera, porque bueno, antes se decía que el desarrollo del habla si no se daba a partir de los 5 o hasta los 7 u 8 años ya no aparecía más. Esto tampoco es así. Hay chicos que han podido, ¿sí? Desarrollar un lenguaje tardío, obviamente va a tener sus dificultades, porque cuanto más tardío, digamos, más complejo es después ampliar las posibilidades, pero bueno, lo desarrolla. Y esto no está pensado solo para personas con TEA. Los sistemas aumentativos y alternativos están pensados para personas con distintas características, ¿no? Pero que todos presentan la necesidad de tener algo que los ayude a comunicarse efectivamente, ¿sí? Eh, Pueden ser, digamos, algo que necesite un soporte externo, ¿sí? O puede ser que no. ¿Sí? Ya vamos a ver la diferencia entre unos y otros y ejemplos de cada uno. Eh, Sabemos que el desarrollo de la comunicación es fundamental para el desarrollo de muchas otras funciones, ¿sí? Entonces, y además porque es un derecho de toda persona el poder comunicarse, el poder decir lo que le pasa, lo que siente, lo que necesita, lo que quiere, ¿sí? Hablamos de autonomía, hablamos de posibilidad de desarrollo de una planificación para su vida, del desarrollo de su calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Tomando, digamos, otra definición que es de Daniel Valdés, un poco más actual, encontramos que con lo que yo les decía, ¿no? No solamente se utilizan los SAC para el desarrollo del habla o de las funciones comunicativas, sino también el interés por las otras personas, ¿sí? Muchas veces, como les decía, el problema fundamental que presentan las personas con TEA es esto de no eh, eh,
darse cuenta que frente a ellos tienen a un otro, ¿sí? Con todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, no es solamente desarrollar las posibilidades de comunicación teniendo en cuenta el poder pedir, el poder comentar las funciones comunicativas, sino también es desarrollar el interés por las otras personas y que ellos mismos puedan implicarse interpersonalmente, ¿sí? Por eso me parece fundamental esto que dice Peirce y que señala Daniel Valdés, esto de que el signo es algo, en tanto algo para alguien, ¿sí? No algo en el vacío, ¿sí? Porque si no, no sería comunicación. Acá hay un ejemplo que me pareció muy claro, ¿no? Un nene sabe que la foto de una pelota representa una pelota, o si no sabe que representa, lo ha asociado a que eso es, la foto es eh, eh, implica una pelota y quizás lo relaciona con el juego, pero para obtener la pelota necesita acercarse a alguien, si la pelota no está presente, obviamente, eh, y esta importancia de tener que acercarse a alguien, ¿sí? Moviliza el interés del chico por otro, lo descubre al otro, ¿no? Eh, Implica, digamos, esto de lo que hablamos de la intencionalidad, de tener iniciativa, ¿m? De todas las cuestiones básicas que implica cualquier acto comunicativo. Continúa Daniel Valdés haciendo algunas aclaraciones que me parecen fundamentales. Bueno, esto que hablamos, que también lo decía Tamarín, ¿no? Esto de que deben de ser enseñados de manera deliberada, no, o sea, no, como se enseñan, digamos, se enseña a escribir, se enseña a leer, se enseña matemáticas, bueno, también esto tiene una forma de enseñarse. Las personas que lo hacen tienen que estar capacitadas para hacerlo, o sea, no es solamente, o sea, hoy yo les voy a contar de qué tratan algunos de los sistemas, pero esto que yo les cuento es una aproximación muy básica, digamos, para poder hacerlo, para poder enseñarlo, digamos, hay que prepararse, hay que aprenderlo, hay que practicarlo, ¿sí? Es más, muchas veces pasa que uno lo aprende y si no lo practica habitualmente se olvida y puede cometer errores importantes. Pero ¿por qué es importante conocerlo? Porque muchas veces cuando uno trabaja con algún chico, como haciendo un acompañamiento, trabajando en una escuela, o que ya vienen con un sistema, nosotros, digamos, tenemos que más o menos entender de qué nos está hablando, en qué situación está. Y aunque no lo enseñemos, porque quien se dedica a enseñárselo es otra persona que sí está formada para hacerlo, nosotros podemos acompañar, porque lo importante, digamos, de los sistemas comunicativos es que se utilicen todo el tiempo, en todo momento, o sea, facilitar la posibilidad del uso, ¿sí? De que esta es la forma adecuada de comunicarse, de ser efectivo al comunicarse, ¿sí? Entonces, si todos lo usamos todo el tiempo, es lo que genera o lo que permitiría que realmente la persona pueda incorporarlo y pueda realmente desarrollar su comunicación. Entonces, como les decía, hay distintos tipos de SAC, algunos necesitan de ayuda externa, ¿sí? Que implican fotografías o dibujos para pedir, o un tablero de comunicación, ¿sí? O una computadora, un software, ¿sí? Pantallas táctiles, bueno, esos son los que se llaman sistemas con ayuda externa. Y después están aquellos que no, que se llaman sin ayuda, ¿sí? Y acá vamos a ver el primer ejemplo. Después vamos a ver un ejemplo de los que son con ayuda. Pero para los que son sin ayuda, el ejemplo más común de los que se utiliza para el trabajo con personas con TEA es el habla asignada, ¿sí? Eh, eh, no hay un soporte material ajeno al sujeto. Acá lo que se enseña, ¿sí? Son signos o gestos manuales o bien señas. No se utiliza en general, o sea, quizás se utilizan algunas cosas de la lengua de señas, sí, pero muy simples, porque en general se encuentra con que las personas con TEA suelen tener dificultades para las praxias que implican las señas. Entonces terminan siendo como muy complejas. Entonces muchas veces se utilizan ciertos gestos más simples, ¿sí? Y lo que se hace es acompañar, ¿sí? El lenguaje con un signo determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la palabra libro,
¿sí? Se abren 2 veces las manos, porque son 2 sílabas. Libro, ¿sí? Se estuvieran desplegando las hojas de un libro, ¿sí? Ese es un ejemplo muy simple de habla asignada, se va enseñando en un principio, se utilizan gestos y se acompaña, digamos, se le muestra cómo de realizar el gesto, se hace con él, ¿sí? Después esto, digamos, uno va disminuyendo la ayuda que va proporcionando para que lo pueda hacer de la forma más adecuada, o de la forma más, perdón, independiente, ¿no? Sin ayuda. No es que hay que imitar, por eso digo que uno le hace con él, ¿no? Hace con sus manos, sobre sus manos, le muestra cómo es el objeto, o sea, no se pone enfrente, sino que se pone detrás y hace con él el gesto, ¿no? Eh, si, digamos, la idea es que esto sea como un primer paso, porque esto se acompaña todo el tiempo de habla, de comunicación, o sea, por eso no es solamente mostrar la seña, sino decir libro, ¿sí? Entonces, acompañar para que se trabaje el desarrollo del lenguaje. Si el lenguaje comienza a aparecer en la persona, o ya está, digamos, si uno lo que hace es trabajarlo como un sistema aumentativo y no alternativo, después va retirando los gestos y las palabras ya van siendo como parte del vocabulario habitual de la persona, para que sea el habla la que prevalezca, ¿no? Siempre y cuando sea, digamos, posible y no sea algo confuso, porque que no sea, digamos, hay que estar muy claros de que se comprendió, digamos, realmente cada una de las palabras que se trabaja, en qué contexto se utilizan. Bueno, por eso implica, o sea, es sencillo, pero a su vez implica una serie de pasos para asegurarse, digamos, que se comprende, que la persona comprendió lo que se le está explicando y que lo ha asimilado como la forma adecuada de comunicar lo que necesita en distintos contextos, con distintas personas, ¿no? Entonces tiene, digamos, una serie de pasos. Se utiliza, o sea, han desarrollado en la región de Murcia un diccionario de signos basados en este programa, que yo te lo voy a compartir porque lo tengo, y si no lo pueden buscar en este lugar donde les muestro, ¿sí? Pero yo se los voy a mandar como material para que lo tengan y lo puedan tener en cuenta como una posibilidad, ¿sí? Eh, bien, ese es un sistema, este que les acabo de hablar, el habla asignada, es un sistema sin ayuda, ¿sí? Eh, Porque lo único que se hace es moldear, digamos, no hay un objeto aparte, solo es utilizar, o sea, enseñar gestos, digamos, a través del moldeo primero, eh, eh, para que la persona lo tenga. Pues muchas veces, en algunas personas que además tienen dificultades de atención, se pueden agregar también como un recordatorio, un diccionario, digamos, como de fotos o de dibujos, porque el diccionario tiene dibujos por cómo enseña, cómo es, como recordatorio para la persona que si no recuerda cómo tiene que decir determinada palabra, la puede buscar con la imagen, ¿sí? Para saber cuál es el gesto que tiene que utilizar. Bueno, el sistema con ayuda externa, porque se utilizan pictogramas, porque después en un principio es solo el pictograma y después se va usando un tablero de comunicación, ¿sí? Porque se van aumentando la cantidad de posibilidades de poder, de vocabulario que se puede utilizar. Es el sistema de comunicación por intercambio de imagen. En el sistema anterior, digamos, lo más común es que se trate de personas que tengan algunas palabras ya, digamos, como parte de su vocabulario o que no tengan tanta dificultad en lo que es las prácticas, que tengan posibilidades de atención para poder, digamos, aprender ese sistema, pero además también implica que ya entendió el sustrato de la comunicación, o sea, tiene intencionalidad comunicativa, tiene iniciativa, ¿sí? Digamos, todo, ya reconoce al otro como una forma cotidiana, o sea, todo eso ya está trabajado. En cambio, el texto está pensado para aquellas personas
que no tienen, porque las primeras fases lo que se enseña es justamente, digamos, esto de que, no solo, que la comunicación implica un otro, ¿sí? De que o sea, se enseña lo que implica la comunicación, ¿sí? Implica fases, 6 fases, como, ¿sí? Que se van enseñando progresivamente, ¿sí? Y cada una de estas fases implica estrategias de enseñanza, ¿sí? Que se trabajan con aprendizaje sin error, con el modelado, con el encadenamiento hacia atrás. Lo mismo que postulábamos para las estrategias anteriores que vimos, ¿no? Siempre trabajamos con las mismas estrategias, ¿sí? De aprendizaje. Bueno, fundamental antes de pasar a cada una de las fases es que es necesario conocer objetos que sean altamente motivantes para el niño. O sea, el chico no va a pedir algo que no le interese. Entonces, primero, digamos, buscamos aquello que para la persona sea sumamente interesante pedir, ¿sí? Probablemente, como hablamos la otra vez, generalmente son cuestiones que tienen que ver con la comida o el juguete preferido, o situaciones, no sé, la tablet, el celular, ¿sí? Empezamos por aquello que es lo que realmente es el centro de interés de la persona. Bueno, la fase 1, se le muestra un objeto preferido, ¿sí? Eh, y el chico tiene sobre su mesa, ¿sí? Lo único que está es el pictograma de ese objeto que nosotros le estamos mostrando, ¿sí? Hay una sola opción, se trabaja con una sola opción. Yo le muestro el objeto y él tiene ese único pictograma delante de su mano. Lo que nosotros trabajamos es que, o sea, o lo que buscamos es que entienda que la forma de pedir no es señalando el objeto, ¿sí? O, o tratando de agarrarlo, sino dándonos la tarjeta. Estamos mostrando que esa es la forma de que quede claro qué es lo que está pidiendo, dándonos la tarjeta. Y no solamente tocando la tarjeta, ¿sí? Sino entregándonos, porque eso implica que está prestando atención a que hay una otra persona y que es la otra persona a la que se lo tiene que dar. Esto en un principio, desde muy cercano al chico para que sea el mínimo movimiento que hace, ya sea efectivo, ¿sí? Es decir, acá lo que estamos buscando es que el esfuerzo que hace, la mínima intención de la comunicativa, que reforzarla, ¿sí? Eh, entonces, si el chico intenta tomar el objeto, nosotros lo que vamos a hacer es moldearlo para que vaya hacia la tarjeta, la agarre y nos la dé en una mano que está puesta así para que sepa que es ahí a donde lo tiene que dar, no en el vacío, ¿sí? Porque quizás si te la acerca, ¿sí? Sin mirarte o mirándote, pero al vacío, no se da cuenta de que es a vos a quien te lo tiene que dar. Eh, y se va desvaneciendo la ayuda, o sea, se va quitando el moldeado porque se les va a dar cosas, se lo va, digamos, obviamente, si uno siempre insiste con el mismo objeto, el chico se va a terminar cansando. Entonces, quizás si trabajamos y sabemos que hay un objeto y después hay otro objeto que le interesa, podemos llegar a trabajar con dos tipos, pero en momentos distintos, no en el mismo momento, ¿sí? En situaciones que sean realmente, o sea, si queremos que coma algo, no se lo vamos a pedir cuando acaba de desayunar, ¿sí? Se lo damos en el momento del desayuno, ¿sí? Obviamente no cuando tiene mucha hambre, porque hay que respetar, digamos que para poder hacer el esfuerzo uno tiene que estar tranquilo, tiene que tener interés, pero no que esté, digamos, es como, digamos, no le vas a dar a alguien que está sediento, digamos, pedirle que además complejizarle la cosa, no. Primero toma y después después uno, cuando ya tomó, ¿sí? Eh, se le aparta un poco el vaso y cuando lo quiere volver a tomar, entonces se le muestra cómo pedirlo, ¿sí? Eh, bien. En la segunda fase, ¿sí? Entonces ya sabemos que entiende que es dando la tarjeta y dándole a la persona cómo puede pedir cosas que le gustan o que quieren, ¿sí? Entonces, ahora lo que se le muestra es, o sea, lo que se trabaja es que pueda entender, ¿sí?
el uso del tablero de comunicación. Así vamos a ir pudiendo poner cada vez más opciones, ¿no? Ya trabajamos las distintas opciones que al chico le interesan en la primera fase para hacer, asegurarnos que entendió cómo es el pedido, qué implica. Y acá entonces vamos a complejizar un poco más. No solamente vamos a pedirle que tome el pictograma, o sea, va a estar su tablero de comunicación que va a tener, en general los tableros de comunicación tienen una parte arriba, sí que tienen velcro, y ahí se pone, digamos, un solo pictograma en un principio, sí, que es el con el cual vamos a trabajar, porque es el objeto que tenemos, mostrándole. Y debajo, o sea, dentro, es como una carpetita, dentro hay otras opciones que el chico ya maneja, pero solo nosotros vamos a trabajar de a una. Y en esta fase solo con una opción por vez. Y la opción correcta, por eso es aprendizaje sin error. ¿Sí? Eh, entonces, acá lo que vamos a buscar no es solamente que nos dé la tarjeta, sino que nos llame la atención. ¿Sí? Uno va a estar cerca del chico, pero va a estar como que no lo mira. O sea, tiene el objeto, se lo muestra, la cosa, pero no presta atención. Entonces lo que va a buscar es que el chico, y no va a ponerle la mano, ¿sí? Como hacía antes, esa facilitación ya no está. Ahora lo que vamos a buscar es que uno va a hacer como que no presta atención para que el chico te toque, te busque la mano y ahí te ponga la tarjeta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene que entender, ¿sí? Que es que la comunicación implica a un otro que tiene que estar prestando atención, ¿sí? Que tiene que eh, relacionarse de alguna forma, interactuar con el otro, tener la iniciativa de buscar al otro, ¿sí? Luego de que esto se logra, de que digo, puede pedir varias veces aquello que quiere, llamando la atención del otro, entonces uno empieza como a retirarse, ¿sí? Para que el chico tenga que hacer un esfuerzo mayor. O sea, en un principio va a ser por lo menos estirarse. En otro momento va a ser ir a buscarnos, ¿no? Nosotros vamos a estar lejos, va a tener que levantarse de su silla y venir a buscarnos para llamar nuestra atención y darnos el objeto. La última etapa de esto es que el comunicador, perdón, antes de eso, primero es la distancia con el terapeuta y después es la distancia con el comunicador y después el comunicador con el terapeuta. O sea, te va a tener que ir a buscar el comunicador que está un poco más lejos, ¿ya? Para después acercarse. Igual acá en esta primera etapa que se trabaja con la distancia con el comunicador está a la vista. ¿Sí? La distancia puede ser que esté un poco más lejos, no adelante de él, sino un poco más lejos en la misma mesa y después que quizás esté en una silla de al lado, ¿sí? O en la mesa de al lado, ¿sí? Eh, y después se trabaja que el comunicador esté, por ejemplo, en su mochila, ¿sí? O en un lugar determinado de la sala donde habitualmente van a estar los comunicadores y que él vaya a buscar el comunicador, ¿sí? Lo traiga, saque la tarjeta, se dirija hacia la persona y se lo dé. ¿Esto por qué? Porque ahí no solo estamos trabajando el que busque a la persona, sino que entienda que es con el comunicador, digamos, el objeto que necesita para poder pedir efectivamente, ¿no? Eh, entonces, tanto en la fase 1 como en la fase 2, lo que estamos trabajando es que el niño aprenda cómo es efectiva una comunicación. O sea, cómo podemos, qué necesitamos para poder comunicarnos efectivamente. ¿Sí? Esto es lo que se enseña en las dos primeras fases. ¿Sí? Acá, con estas dos primeras fases ya habemos logrado que, por lo menos en un contexto conocido, con cierta estructuración, pueda lograr pedir, o sea, entender que con el pictograma puede pedir aquello que desea, que se lo tiene que pedir a un otro, ¿sí? Un otro significativo que entienda lo que está pidiendo y que es con el libro de comunicación con el cual va a poder pedir aquello que necesita. ¿Sí? En la tercera fase, el objetivo es que el niño pida objetos deseados yendo al libro de comunicación, pero ya seleccionando apropiadamente entre varias opciones, ¿sí? Que empiece a discriminar, ¿sí? Y que tome la imagen que quiere, que necesita, la adecuada para pedir aquello ese objeto que le estamos mostrando, ¿sí?
Esto tiene como dos partes. Una primera parte en donde se trabaja con un objeto de alta preferencia, algo que sabemos que le gusta mucho, que le interesa mucho, y uno que no le interesa para nada, para lo cual tenemos que tener claro y tenemos que haber hecho el ejercicio de averiguar cuáles son aquellas cosas que le gustan, que le siguen gustando y aquellas cosas que no le gustan para nada. Precisamente porque la primera parte, lo que necesitamos es como que ese no deseado es un distractor. A veces se utiliza, puede ser algo no deseado o puede ser algo en blanco, o sea como algo que distrae de alguna forma o que no facilita tanto, digamos, el saber cuál es el pictograma de. Eh, Cuando se trabaja así, digamos, sí, esto tiene un sistema de corrección, digamos que si no lo hace, si se equivoca al darnos eh, el pictograma que no es el adecuado, tiene toda una forma de corregirse, porque siempre lo importante es que aprenda sin error. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que se va a equivocar, antes de que se equivoque, ya corremos su mano y lo llevamos al correcto. Cuando estamos, una vez que, o sea, la primera vez que se equivoca, digamos, se equivocó, no le damos lo que tiene que hacer. Volvemos a pedírselo, o sea, mostrarle el objeto para que lo vuelva a pedir. Si se vuelve a equivocar, entonces, antes de que se vuelva a equivocar, le mostramos hacia dónde, cuál es el correcto, lo ayudamos, lo modelamos, ¿sí? A veces se utilizan, digamos, está la persona que le ofrece el objeto, ¿sí? Y está un otro que facilita lo que el chico hace, lo acompaña, ¿sí? A veces se trabaja con una tercera persona. O sea, sería lo ideal, es la forma en que se enseña visualmente, ¿sí? Pero bueno, no siempre, realmente, no siempre uno cuenta con esta tercera persona, ¿sí? Entonces, bueno, se puede trabajar de a dos o de a uno, ¿sí? Cuando esto se logró, cuando el chico es efectivo, cuando siempre va al objeto deseado, puede discriminar entre lo deseado y lo no deseado, se empieza a trabajar la discriminación entre dos objetos de alta preferencia, ¿sí? Pero tiene que pedir aquello, digamos, que le estamos mostrando, lo que está. O sea, no puede pedir aquello que no está, ¿sí? Entonces uno tiene algo, digamos, en la mano que al chico le gusta, pero también pone, digamos, la opción en su tablero de que aparezca otro dibujo que también es algo que le gusta mucho, ¿sí? Pero que no está presente, entonces no lo puede pedir. No tiene sentido pedirlo porque no está. Entonces se trabaja que pueda pedir digamos, aquello que uno le está mostrando, ¿sí? Lo mismo, si se vuelve a equivocar, se enseña, digamos, de forma adecuada, se corrige, no se corrige, se le ayuda a que no, digamos, a que no se equivoque, ¿sí? La primera vez se equivoca, pero uno no hace nada, no se le refuerza, no se le dice no, solamente se vuelve a llevar las cosas, se deja todo en cero, como si empezáramos de nuevo, se vuelve a mostrar el objeto y se le da la posibilidad de poder, digamos, prestar atención nuevamente, iniciar de nuevo la comunicación, y si no lo hace adecuadamente, entonces ahí se le brinda la ayuda. ¿Mm? Bueno, una vez que discrimina entre objetos de preferencia, ¿sí? Empezamos a trabajar o enseñar lo que tiene que ver con la estructuración de una oración, porque nuestro lenguaje no es un lenguaje de palabras, es un lenguaje de frases. Entonces es necesario aprender, o sea, enseñar, perdón, cómo se estructura una frase. Entonces, se enseña a agregar a la frase, o sea, al pedido, el quiero, ¿sí? Digamos, va a estar, digamos, un pictograma que representa el quiero, ¿sí? O el yo quiero, ¿sí? Y luego se le agrega la imagen del objeto que el niño quiere pedir, ¿sí? O sea, se enseña a hacer esto. ¿Cómo se enseña? Hay una tira frase que tienen todos los comunicadores, ¿sí? Que es un velcro que está como por fuera, digamos, del comunicador, adherido, digamos, pero que se puede quitar, ¿sí? En donde uno ya previamente pone el quiero, no espera que el chico lo ponga él mismo, sino que primero le pone el quiero y después, digamos, muestra el objeto y espera que el chico agregue
digamos, a la tira frase, no ya sacando y dándotelo, sino que lo agrega a la tira frase, como un paso más complejo, ¿no? Y que después te dé toda la tira frase, ¿no? Y antes de dártela, la leemos juntos en un principio. Leemos, si el chico tiene lenguaje, lo hará con nosotros, y si no, la lectura es por lo menos señalando. Yo quiero tal cosa, lo que quiero, ¿sí? Señala uno, yo quiero, señala el objeto, galletita, ¿sí? La idea es que uno después no continúe leyendo uno, sino que el chico aprenda a leerlo. Vuelvo a decir, el leer puede ser leer realmente, o sea, leer diciendo lo que dice o señalando, que es una forma de lectura aunque no haya habla. Y en esta fase también se usa, porque, o sea, esto no es que se usa esto, o sea, se trabaja solo esto de comunicación, sino que a su vez se van trabajando, digamos, programas paralelamente que tienen que ver con todo, digamos, digamos, se les enseña a poder responder a órdenes, a discriminar objetos, primero a parear y después a, a reconocer objetos, a reconocer cualidades, a reconocer acciones, ¿sí? A nominar desde lo posible. Eso se trabaja como aparte, digamos. Una vez que el chico va adquiriendo estas habilidades, el vocabulario, ¿sí? Adecuado, se va sumando, ¿sí? En esta fase se empieza a enseñar no solamente, o sea, después se va a agregar, una vez que aprendieron a decir yo quiero caramelo, es decir, yo quiero caramelo verde, caramelo duro, ¿sí? ¿Sí? Lo que vaya aprendiendo se va tomando para que la frase, y esta frase se puede, digamos, ir complejizando en la medida, digamos, que ellos vayan adquiriendo atributos y vayan entendiendo qué cosas puedo decir de un objeto y cómo lo puedo pedir más adecuadamente. O sea, no es pedir un objeto general, sino pedir el objeto que realmente quiero, ¿sí? Puedo pedir la galletita de chocolate, puedo pedir la galletita de chocolate y crema, ¿sí? O sea, poder ir sumando atributos, con lo cual yo voy armando, digamos, un pedido más complejo, ¿sí? Y más adecuado a lo que yo realmente quiero, ¿sí? O necesito. La fase 5, ¿sí? O sea, el objetivo es que el chico pida, ¿sí? A partir, como respuesta a la pregunta de ¿qué querés? ¿Sí? Es decir, acá ya no es solamente, digamos, mostrar un objeto y que pida el objeto, sino es, digamos, decirle, bueno, ¿qué querés? ¿Sí? Entonces, o sea, poder introducir esto de que la comunicación implica el atender a una pregunta y responder a esa pregunta, ¿sí? Es esto de la bidireccionalidad. O sea, no es solamente acercarme al otro, entender que es hacia un otro con el cual tengo que comunicarme, aprender un código con el cual el otro me entiende y yo puedo ser efectivo en lo que quiero comunicar, como son los pictogramas, complejizar ese código que estoy utilizando para que el mensaje sea más claro y más efectivo, sino que también, digamos, incluir esto de que toda comunicación implica una interrelación y implica, digamos, que otro me pregunta y yo respondo a lo que eso que el otro me pregunta, ¿sí? Entonces, se complejiza un poco más las actividades. Y en la fase 6 es el introducir otra función comunicativa que son los comentarios, ¿sí? Poder utilizar, o sea, incluir, digamos, la posibilidad de que no solamente el tablero de comunicación sirva para pedir cosas, sino para poder responder a preguntas de ¿qué ves? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué olés? ¿Qué sentís? ¿Sí? Todo dependerá de las posibilidades que hayan ido adquiriendo, las cosas que hayan ido comprendiendo a partir del trabajo específico, digamos, porque esto se enseña específicamente, ¿sí? El que ves se enseña, bueno, qué cosas puedo decir paralelamente, ¿sí? Y después se introduce, digamos, en el uso del comunicador.
Esto es también para que la comunicación no quede solamente en pedidos, sino que pueda ser también, digamos, esta riqueza, enriquecer lo que puede implicar la comunicación, que es el comentar, ¿sí? El comentar lo que sucede, el poder decir cómo me siento, el poder expresar, digamos, dolores, sensaciones, ¿sí? Eh, y mantener la interacción con el otro, que no sea solamente a demanda por un pedido, ¿sí? Eh, y acá no hay un intercambio de un objeto, sino que hay un refuerzo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué bueno, me comentaste tal cosa, ah, no me digas, así que te sentís así, o bueno, vamos a hacer tal cosa, así, eh, que, digamos, ¿no? Es otro tipo, o sea, es mucho más complejo y por lo tanto, digamos, el refuerzo tiene que ser un refuerzo social que ya es comprendido por el chico y que realmente le termina siendo reforzante. Bueno, como les decía, todo esto, cualquier sistema de comunicación con el cual se trabaje, o cualquier, digamos, eh, trabajo sobre comunicación, implica trabajar sobre el lenguaje receptivo comprensivo, ¿sí? Sobre el lenguaje expresivo, sobre la atención, sobre las habilidades sociales, ¿sí? A ver a quién me dirijo, cómo me dirijo, aprender a esto de cómo preguntar a otro, ¿sí? Cómo respondo cuando el otro me pregunta cómo estás, y que después yo tengo que repreguntar, porque esa es la forma de mantener la interacción, ¿sí? Cómo hago un pedido en un entorno distinto, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, alguien entra a la institución, digamos, cómo saluda adecuadamente, ¿qué le puedo preguntar para llamar la atención a alguien que no conozco, ¿no? Bueno, y mil cosas de habilidades sociales que se pueden trabajar, bueno, en los juegos, digamos, que todas las cosas que uno puede comentar, en cualquier actividad que se esté realizando, ¿sí? Bueno, todo esto se trabaja en forma simultánea, ¿sí? Digamos, porque si no se trabajan estas áreas, digamos, no hay posibilidad de ampliar la comunicación. No, o sea, no es solo trabajar PECs, no es solo trabajar habla sin nada, hay que trabajar en todo lo que implica la comunicación, además de lo cognitivo, ¿no? Obviamente. eh, eh, y, digamos, la anticipación, las agendas, todo es un combo, digamos, es un tratamiento integral como hablamos siempre. Bueno, eh, quiero comentarles que en la comunicación, digamos, como recursos y estrategias, digamos, la comunicación, volvemos al principio, ¿no? Que la comunicación es compleja. O sea, la comunicación no es solamente hablar, la comunicación no es solamente pedir, ¿sí? La comunicación implica poder darnos cuenta que enfrente tengo un otro, que ese otro tiene necesidades, que tiene que estar prestándome atención, que tiene que entender lo que yo estoy pidiendo. Ahora vamos a ver en otras próximas clases, cuando hablemos eh, de conducta, de dificultades de conducta, vamos a ver que muchas problemas de conductas o conductas disruptivas aparecen porque no hay una comunicación efectiva, porque no se entiende que yo puedo comunicar algo que me pasa o algo que necesito a través de un pictograma o de un signo o de un gesto, ¿sí? Entonces es fundamental la comunicación, es fundamental dar alternativas comunicativas, explicar, digamos, la dificultad, todo lo complejo que es la comunicación, porque nosotros vivimos en un mundo parlante, ¿sí? Donde para nosotros es como es tan dado y tan simple para nosotros comunicarnos, aunque muchas veces no somos nada efectivos con la comunicación, porque muchas veces yo digo algo y el otro lo interpreta totalmente distinto a como yo lo pensé, y muchas veces no sé si les ha pasado en todo lo que es la comunicación por WhatsApp que uno tiene que, muchas veces se malinterpreta porque ahí no hay entonación, no hay
a veces uno por la rapidez con lo que dice, no termina explicándose del todo, entonces el otro contesta antes de que uno termine de explicar lo que quisiera explicar. A mí me pasa mucho que no soy, digamos, que son más de la charla digamos, que me pasa con mis sobrinos que son adolescentes o jóvenes y que de repente yo les hago el texto como me cuesta, como hablar con frases cortas y ellos ya me están correspondiendo y yo todavía no terminé de contestar la primera pregunta que me hicieron, el primer comentario que me hicieron. Ahora ya aprendí que tengo que esperar a que ellos terminen y después yo les pido por favor que esperen a que yo termine de escribir para contestarme. ¿No? Pero bueno, muchas veces, digamos, esto es necesario decirlo porque si no, no somos efectivos en lo que comunicamos. Sino que lo más fácil es que uno termina mandando un audio, ¿no? Donde creemos que es más claro, ¿sí? Eh, Hablamos de sistemas aumentativos alternativos de comunicación. Como les dije, hay muchos sistemas. eh, eh, Nosotros, digamos, desde nuestro centro, de nuestra experiencia, generalmente trabajamos con estos dos sistemas, sobre todo con el PEX, por el tipo de personas con TEA con las cuales trabajamos, que son de personas con muchas necesidades de apoyo, entonces en general necesitamos trabajar desde el principio con todo lo que es la intencionalidad, ¿sí? Y la iniciativa, entonces siempre iniciamos con PEX, y a veces lo iniciamos incluso con aquellos que tienen lenguaje como una forma de asegurarnos que realmente tienen intencionalidad, porque algunos chicos pareciera que la tuvieran y después no queda claro y son muy confusos o poco efectivos en la comunicación. Entonces a veces es preferible asegurarse, ¿sí? De que realmente entienden, eh, digamos, todo lo que implica el sustrato de la comunicación y después sí, bueno, trabajar con otros sistemas o trabajar con habla y con algunos apoyos visuales para el habla que eh, digamos, con lo cual nos quedamos tranquilos de que se entiende bien todo lo que implica la comunicación. También hemos trabajado con habla asignada, pero en menos casos, digamos, la mayoría utilizamos PEC. Y el PEC, está bien que se vende, y en esto quizás si me escucha alguien que trabaja con alta tecnología, ¿no? Con todas las aplicaciones que hay en celulares, con todas las, digamos, con todas las tabletas, ¿no? Que dicen, sí, el sistema. Sí. En realidad, para asegurarse que se entiende cómo se enseña, no se enseña con tableta, no se enseña con celular. Se enseña con el tablerito que armamos nosotros, e incluso nosotros ni siquiera mandamos comprar nada. En un principio lo armamos nosotros, para cada chico, con una carpetita, con velcros pegados, con pictogramas, porque a veces tenemos chicos que además tienen, o personas que tienen además dificultades visuales, o que de repente hay que saber dónde ubicarlo, porque a veces tienen problemas en cuanto a la focalización de la atención, o la focalización visual. Entonces, digamos, nos aseguramos de usar lo básico, con lo cual, digamos, y si después, bueno, algún papá quiere comprar, digamos, algún sistema ya armado, muchas veces lo que viene armado no siempre es lo adecuado, no siempre es el dibujo el pictograma que al chico más le sirve, es algo que los chicos suelen llevar mucho a la boca, porque muchos son muy por cuestiones sensoriales, que los rompen, que los tiran, y en realidad esto es caro, entonces si hacemos algo más barato, que lo podemos estar, quizás sí, poniéndole alguna protección, como nosotros muchas veces usamos una cinta scotch ancha, que es lo más efectivo, y lo que si tenemos que hacer 10, hacemos 10, tenemos siempre a mano repuestos, por si algo porque si el chico tiene la intencionalidad de comunicarse, tiene que tener a mano lo que necesita. Entonces, si, no sé, pide pelota porque es lo que más le gusta, vamos a tener 10 pictogramas de pelota. Se pierde uno, buscamos el otro, ¿sí? No hacemos uno, ¿sí? Y obviamente empezamos con algo, digamos, muy básico, a veces ni con color, o sea, blanco y negro para que no sea distractor. Y después sí, cuando estamos trabajando los atributos o estamos trabajando las cosas, pero tenemos que tender a lo general, ¿sí? No a lo particular.
Quizás en un principio sí, con algunos chicos muy chiquititos, para que puedan entender que el objeto que están pidiendo es igual, ponemos una parte de objeto para que entiendan que lo que nos están pidiendo es exactamente lo que tenemos en la mano, ¿no? Entonces quizás quieren pedir un oso porque es lo que les gusta, le pegamos un osito chiquitito muy parecido a una tarjeta y se lo damos para que... Pero lo que pasa es que a veces con las partes de objeto tienden a querer sacarlas, quieren a querer tirarlas, bueno, es peligroso porque se lo pueden llevar a la mano, bueno, entonces vamos viendo, digamos, ¿no? Qué es lo más adecuado, no con todo el mundo es lo mismo, pero sí las fases tienen que ser respetadas, por ejemplo, en el caso del PEC, o la forma de enseñanza del habla asignada tiene que ser a rajatabla, no podemos enseñar una segunda cosa si antes no enseñamos lo básico, ¿sí? Por eso es importante conocer cómo son los sistemas, aprender cómo es, tener alguien que nos pueda cada tanto supervisar sobre cómo lo estamos haciendo. Nosotros a veces con algunos equipos que trabajan con nuestros chicos en forma externa, armamos un grupo de WhatsApp y nos mandamos videitos, mira, estoy trabajando tal cosa, pero me pasa que de repente cuando le estoy haciendo, me está acercando la tarjeta con el objeto, de repente se pone a golpear la mesa y se olvida de lo que estaba haciendo. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, pensamos juntos, no hay una forma clara de solucionarlo. A veces uno no se da cuenta y está dando pistas y el chico, hasta que uno no le da cierta pista, digamos, no inicia, porque está esperando que nosotros se lo demos, que lo hagamos. A veces pasa que si nosotros no ponemos la mano en un principio, el chico no hace nada, entonces, bueno, hay que ver hasta dónde, para que no se queden por esta dificultad que tienen algunos de, digamos, asociar cosas que quizás no son relevantes, ¿sí? Y por eso es tan importante que uno siga las pautas de cómo se enseña y entender bien el sentido de ser respetuosos en cuanto a la forma de enseñanza, precisamente porque una vez que lo aprendieron mal, digamos, deshacer eso es muy complejo, ¿sí? Y le hacemos perder tiempo a la persona contigo, o sea, que es lo que digamos, lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero bueno, no somos humanos y nos podemos equivocar. Por eso es tan bueno, tan importante el trabajo en equipo, ¿sí? Bueno, las otras áreas de trabajo que son necesarias tener en cuenta, digamos, por eso siempre decimos, el trabajo es integral, ¿sí? Todo sirve a todo, o sea, no podemos solo trabajar con PECs. O sea, trabajamos PECs, pero además usamos la agenda y además trabajamos órdenes y trabajamos contacto ocular y trabajamos, ¿sí? Y quizás, y organizamos el entorno, estructuramos el entorno para que sea claro lo que le estoy pidiendo, para que nos atienda a nosotros, buscamos todo el tiempo y hablamos todo el tiempo con la familia para que nos cuenten si hay algo nuevo que le interesa, porque muchos se fatigan muy rápido con las opciones, entonces si no hay interés no tenemos nada con qué trabajar, ¿sí? Entonces, pero vuelvo a repetir, este es un área fundamental, es un derecho de la persona al poder obtener algo con lo cual comunicarse efectivamente. Si nosotros trabajamos otras áreas y no trabajamos la comunicación, le estamos quitando un derecho. Entonces, desde acá es de donde es tan importante, digamos, por eso cualquiera que trabaje con una persona con TEA tiene que conocer en qué sistema de comunicación utiliza, cómo se maneja y utilizarlo también. Entonces, uno tiene la obligación, por más de que no sea fonoaudiólogo, de saber y de tenerlo en cuenta y de usarlo y facilitar todas las posibilidades de que pueda en cualquier entorno comunicar aquello que necesita. Entonces nosotros en cualquier área, yo soy psicopedagoga, si estoy proponiéndole una actividad, digamos, siempre va a tener que responderme o pedirme algo que le guste que yo tenga. ¿Sí? Entonces el comunicador tiene que estar en la sesión. Y tiene que haber momentos en la sesión donde él pueda pedir. ¿Sí? Entonces, no es solo del área de fono, ¿sí? Es de todos. ¿Mm? Bien, espero que les haya sido claro. Yo les voy a mandar un resumen también de las fases del PEX para que lo tengan a mano, ¿sí? Esto va
se las voy a enviar al grupo de WhatsApp que estamos hablando. Y no, anímense a preguntar cosas, a hacer comentarios, porque a mí me interesa poder tener este intercambio con ustedes. No importa si ya es la cuarta clase y tienen comentarios sobre la primera, la segunda o la tercera, no importa. Cuando lo tengan, cuando les surja, porque quizás todavía no pudieron leer algo del material que ya que se fue enviando, bueno, digamos, eh, cuando lo lean y les surge alguna pregunta, háganlo. Creo que va a ser interesante para todos eh, poder hacer intercambio. eh, y por supuesto, si algo no se entendió y es necesario o alguien necesita que se lo vuelva a explicar, también no habrá posibilidad. Podemos tomar parte de la próxima clase para explicar algo que no se haya quedado claro. ¿Sí? Bueno, saludos a todos. Nos vemos la próxima clase.